Bueno, hola a todos. Vamos a hacer la última clase que corresponde a la segunda parte de la unidad 5. Habíamos establecido un corte temporal entre 1980 y los años 2000, que se va a extender más o menos hasta el año 2010. Esta es la segunda parte. Nosotros vimos en la clase anterior la década del 80, relacionado con el movimiento de la transvanguardia. Como ustedes sabrán, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esta línea temporal que he usado para organizarles la información es una ficción que nos permite tener una especie de orden de los procesos y ubicarlos un poco en el tiempo, aprovechando que tenemos incorporada la línea de tiempo como una red de contención de la información. Pero esa línea de tiempo ya prácticamente no existe, en algunos casos casi que sería contraproducente. Yo la he utilizado igual para que no se nos desordenara tanto la información. Así es que tengan en cuenta que dentro de esta especie de línea de tiempo falsa en la que yo he ido metiendo estos momentos, también aún dentro de eso he seleccionado algunas experiencias, no todas, porque por razones de tiempo, que me parecen significativas o que tienen alguna relación con lo que pasó en Mendoza o lo que pasa en Mendoza. Y la otra idea rectora ha sido elegirles artistas y pensamientos alrededor del arte que no tienen o no han tenido acceso a la difusión masiva y que yo creo que es interesante que ustedes conozcan. Hay artistas que son muy conocidos, entonces ustedes pueden tener contacto con ellos de muchas maneras. Entonces he tratado de buscar estos fenómenos que son muy importantes, que son trascendentes, que son de mucho interés estético, artístico, político en algunos casos, y que no han tenido la difusión como para que tengan un alto grado de popularidad. Ese ha sido otro criterio, ¿no es cierto? Más bien compensar lo que circula con aquello que es de interés y no circula tanto. En este periodo voy a hablar de un movimiento que se lo nombra siempre como el arte argentino de los años 90, que además de ser muy interesante, de interesarme a mí especialmente, tiene una relación en su forma de operar con el movimiento del nuevo cine argentino. Así que lo elegí para que ustedes pudieran hacer una especie de relación entre este tipo de accionar y estos perfiles de artistas. Los años 90 en Buenos Aires tienen como dos centros, este grupo especialmente, como dos centros importantes, liderados ambos en cada caso por un curador o un ideólogo. El Centro Cultural Rojas, que está en Once, no sé si lo conocerán, que es un centro cultural que depende de la Universidad de Buenos Aires y que desarrolla actividades varias, y entre ellas tenía como una especie de hall o un espacio de entrada que utilizó Jorge Gumiermayer durante los años 90 y casi llegados hasta el año 2000 para hacer exposiciones de arte. Y el otro espacio es el ICI, que es el Centro Cultural de España, que en ese momento se llamaba Instituto Cultural Iberoamericano, que está ubicado en la calle Florida, cerca del final de la calle Florida al 1000, en un espacio muy pequeño subterráneo en el que funcionó el Ditela, así es que tenía también ahí una historia medio mítica ese espacio. La característica de este tipo de exposiciones es que son dos curadores que trabajan en espacios pequeños, no son los grandes museos ni los grandes shows, entonces empiezan a pensar un tipo de exposiciones y un tipo de obra para poner a circular y a dialogar con el espectador que tiene algunas particularidades. En los años 90 están dominados por las dos presidencias de Menem. Hay un enorme desarrollo de la cultura del espectáculo, de los grandes eventos, de los grandes recitales internacionales. Acuérdense que estaba dolarizada la economía, entonces eran accesibles esas cosas. Entonces estos artistas se organizan alrededor de una idea que Gumiermayer va a llamar curaduría doméstica. ¿Qué es la curaduría doméstica? Tengo un espacio en el que cuelgo lo que me gusta, lo que me interesa a mí, lo que sucede alrededor mío, lo que hacen mis amigos, ¿no? Hay como un vínculo entre lo afectivo, lo cercano, lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que está por ahí, lo que está haciendo uno, lo que está haciendo el otro. Y estas exposiciones van armando como una especie de grupo que no es sistemático, pero que igualmente se los puede agrupar por sus características, que entre las cosas que hacen es autorreferenciarse. Entre ellos se ven las muestras, uno habla del otro, uno escribe del otro, uno elige al otro, eligen algunos referentes de la tradición a los que rescatan, porque son artistas de la tradición que no son famosos, que no forman parte del show y que a ellos les interesa por el tipo de
producciones que han hecho o porque son más secretos, más míticos. En el caso de Buccellato, que tiene un perfil no tan específico como el de Gummiermeyer, pero sí ella empieza a mostrar otro grupito de artistas que de alguna manera va a tener una relación con esto que llamamos arte argentino de los 90, que son formalismos o neoformalismos o neoconceptualismos, también ligados como a un mundo muy, muy doméstico, muy pequeño, muy autorreferenciado. Este fenómeno de grupo de artistas no sistemáticos, sino que se van agrupando alrededor de esta idea de autorreferenciarse, de autovalorarse, que también es algo interesante en este fenómeno. Digamos, el mundo no nos valora, nos valoramos nosotros entre nosotros y de esa manera nos expandimos. Se van organizando una especie de sistema de autolegitimación o autorreferencia que empieza a instalarse y a institucionalizarse en procesos varios. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos artistas, los artistas de los 90, aparece una galería de arte comercial importante que empieza a interesarse en este movimiento, que es la Galería Ruth Ben-Sakar. Aparece un crítico de arte joven, también alineado con el grupo, que empieza a publicar de manera sistemática en el diario Página 12 críticas y mediaciones sobre la producción de estos artistas, que nadie les daba bolilla porque eran muestras pequeñas, en reductos. Y él empieza a hacer esa difusión, que es Fabián Levenglick, actual director editorial de la editorial Adriana Hidalgo, en ese momento era joven, y empiezan a aparecer algunos coleccionistas curiosos que no tienen mucho dinero, que no pueden comprar grandes obras del arte argentino y que empiezan a visitar estos reductos, les gusta esta idea de pequeño grupo, de pertenecer a estos círculos chiquitos en donde se miran entre ellos y empiezan a comprar también con precios baratos porque eran obras no muy conocidas de artistas muy jóvenes, empiezan a coleccionar, van a armar un gran movimiento de coleccionismo alrededor de estos artistas y junto con esto, esta dinámica institucional se va armando y va apareciendo con más claridad y más aislado este fenómeno de los artistas argentinos de los años 90. Otra característica que tienen es que hacen arte con cosas varias, no solamente pintan, dibujan, como en el caso de la transvanguardia, que estaba muy ligado a los oficios tradicionales, sino que empiezan a hacer arte con cosas varias y saberes varios y a recuperar tradiciones no institucionalizadas en la historia del arte, como el abuelo de uno que hacía muralitos, trabajaba en una fábrica de cerámica y hacía muralitos en el patio de su casa con los pedacitos que se traía, digamos, esta especie de saberes artesanales, no institucionalizados, no reconocidos por nadie, que estos artistas empiezan a recuperar por una vía que van a reivindicar mucho, que es la vía afectiva, la vía de lo que tengo alrededor, lo posible, lo que me gusta, lo que conozco, y no estas grandes cosas que dependían tanto de los medios de comunicación, de la fama y de otro tipo de fenómenos. Esto también es parecido al movimiento del nuevo cine argentino. Como ustedes sabrán, estos chicos empiezan muy jóvenes, algunos eran compañeros de la universidad, en muchos casos uno es productor del otro o actúa en la película del otro o empiezan a hacer cortos sobre cosas que escriben ellos mismos. Y también se van a institucionalizar mediante un proceso parecido, van a tener una productora, que como en el caso de la Galería Ben-Sakar, en este caso sería Lita Stantic, una productora de la generación anterior, de un cine instalado, que se va a interesar en ellos, van a organizar un festival como el Bafisi, que va a empezar siendo un pequeño festival y que se va a instalar y van a empezar ellos entonces a marcar la cancha a partir de este festival, que es un premio que de alguna manera autolegitima estas producciones que no formaban parte del mainstream del cine nacional de los años 80. Seguramente aparecerá la revista de cine, el crítico, ellos también se referencian entre ellos, ¿no? Se validan. Estos grupos de autolegitimación de los años 90 que no funcionan de manera sistemática, sino que son, como les digo, pequeños grupos de referencia, van a ir constituyendo como un sistema institucional que en los años 2000 hasta el 2015, les diría, se va a materializar en otro proceso que son los grupos de gestión organizada que nos vamos a estudiar, pero nosotros vamos a estudiar solo los de Mendoza. Ese fenómeno se da en todo el país, nosotros vamos a estudiar solo los de Mendoza. Entonces, bueno, yo elegí algunos artistas, por supuesto, porque son un montón, algunos artistas que o me interesan mucho a mí o me parece que son muy importantes y poco conocidos para que ustedes puedan buscarlos y mirar.
Estos artistas van a tener una posición política que se va a manifestar en la forma de exhibición, en la forma de circulación, en la manera de producir las obras y en la valoración, autovaloración y autorreferencia. Esa va a ser su posición política, funcionar fuera del establishment, en cosas de pequeño alcance, de valor afectivo, de referencia al entorno. Esto es lo que Gummiermeyer llama la curaduría doméstica. Él además tiene una publicación, un libro muy interesante que se llama El Tao del Arte, donde habla del proceso, de la obra como proceso, de la historia como un proceso de entretejido y de interrelación de cosas, y no estas grandes obras y esta grandilocuencia, ni el fenómeno Huitka, por ejemplo, que es otro tipo de fenómenos. Bueno, vamos a mirar algunos de ellos que son muy trascendentes en este grupo. Algunos puede ser que los hayan visto, otros no tanto. Yo les puse a Pablo Suárez, que es un escultor, que además es muy importante porque fue maestro de muchos de los artistas después del grupo del Rojas, y hace estas esculturas en resina poliéster, que son también un rescate de escenas cotidianas, pequeñas escenas que no tienen el carácter de una escultura clásica, ni mucho menos, y que de alguna manera reflejan situaciones también de orden político. En el caso de Suárez, tal vez el que más, pero es importante porque él es el maestro de muchos de ellos y es un artista muy respetado por este grupo de artistas, ¿no? Va a pasar algo como pasa con el nuevo cine argentino, que le rinden como un culto a Leonardo Fabio. Estos artistas también van a tener algunos personajes un poco anteriores, no muy pertenecientes al mainstream, a las que ellos también les van a rendir un culto. Entre ellos está Pablo Suárez, por eso se los puse para que lo vieran. Bueno, esta es la obra de Gummiermeyer, también para que la miraran. Yo les he puesto un par de imágenes. Es un artista muy interesante para investigar, es un gran pensador de este momento y una figura clave para entender todo lo que pasó. Acá, como ustedes ven, son recortecitos de maderas que él va ensamblando. Pareciera que es una obra que habla de nada. Y en parte es una obra que habla de nada porque, como les decía, el activismo político, si es que cabe nombrarlo así, de estos artistas tenía más que ver con la forma de circulación, con la forma de valoración, con la manera de exhibición, que con lo que la obra dice en sí mismo. Otro artista que puse es Feliciano Centurión, que se murió muy joven de SIDA, pero acá aparece un quehacer de estos que yo les mencionaba, que es el bordado, ¿no? Estas especies de almohadoncitos con estos bordados, donde él hace, en algunos casos, pone algún texto poético. Esto era difícil pensar como una obra de arte hasta que estos artistas empiezan a poner en juego estos objetos de orden doméstico, de carácter afectivo. Otro artista que elegí, que a mí me gusta un montón, que también se murió muy joven, que es Omar Esquirilo, que hace estas esculturas, que son como esculturas o lámparas. Mírenlo, es maravilloso, a partir de la sumatoria de un montón de objetos baratos, de plástico, que tienen algo de kitsch, pero que él realiza todo un trabajo de embellecimiento, de decoración, a partir de estos objetos que va acumulando y amontonando. Es otra vez esto que les contaba, estos saberes populares, esta artesanía popular que estos artistas se apropian, entre otras cosas porque les otorgan un valor afectivo, que es importante en estos grupos, ¿no? Esta idea de estas cosas que hacía mi abuelo, o que se hacían antes, o que hacen las vecinas, o lo que fuere, que tiene como un valor por fuera del mainstream, que es lo que a estos artistas les interesa proponer. Bueno, este es Benito Laren, también un artista del grupo, muy divertido, muy particular, interesantísimo para que lo miren. Es un personaje así que maneja mucho el humor y que produce objetos muy pequeños, de mucho refinamiento artesanal, muy decorativos, incorpora los brillos y todo un mundo de estas especies de mitologías personales, de asuntos personales que aparecen en la obra, un mundo muy interesante de su relación con cosas varias. Para indagarlo, yo les puse algunas imágenes para que ustedes lo tuvieran presente y pudieran investigarlo. Otro artista del grupo es Marcelo Pombo, que realiza
objetos, pinturas. Él estuvo un tiempo sin trabajo, o sea, son todos artistas que en esta época no tienen éxito, no tienen dinero, son docentes, trabajan de otras cosas, y hacen también, a partir de estos nexos afectivos, una relación entre lo que producen y esta situación que en algunos casos los define. En el caso de Pombo, se queda en un momento de su vida sin trabajo y se dedica a darles clases a chicos discapacitados. Y en ese proceso, en esa relación que él tiene con los chicos discapacitados, empieza a producir obras a través de la forma de hacer o la factoría propia de las manualidades y de los tipos de objetos que realizaba con sus alumnos, y empieza a rescatar y a recuperar ese gusto kitsch en algún punto, ni tanto, más bien popular y de mucho afecto entre el objeto que producen estos alumnos y él. Entonces él empieza a utilizar eso, después evoluciona hacia estas pinturas que son una maravilla, que espero que las miren. Son artistas también nómades estilísticamente, muchos, no todos, que van cambiando, pero en general siempre tienen una relación con el quehacer, con el arte como un proceso donde en el quehacer de esa obra está puesta la sensibilidad del artista. Entonces, si la obra la bordé, me tomé todo ese tiempo. Si la obra la pinté con gotitas, como es en el caso de Pombo, si la obra son maderitas recortadas con los pistoletes que encontré del taller de carpintería de mi abuelo, siempre es como ese registro. Ahí está el contenido de la obra en una mezcla entre algo afectivo, algo vital, algo que tiene que ver con el entorno. Son difíciles de interpretar si uno no mira todo el panorama, por eso se los armé así para que ustedes puedan pensarlo cuando lo van mirando. Aparece en el medio Graciela Jasper, que no es del grupo del Rojas, sino del ISI. El grupo del ISI tiene una característica que está muy orientado hacia neoformalismos, hacia obras neoformalistas, no tan afectivas como en el caso del Rojas, pero sí tienen alguna relación. También son grupos que se autorreferencian, que se mueven juntos, que se dicen qué lindo entre los amigos, en un sentido constructivo de autovaloración frente al mainstream, ¿no? Acá también incluía a Román Vitali, que también es un artista muy interesante, rosarino, que hace estas esculturas construyéndolas a partir de estas cuentas de plásticos, de los collares, de los juegos infantiles, de los jueguitos que usaban las nenas para disfrazarse, esos collarcitos de cuentitas de plástico facetadas. Bueno, Vitali trabaja y desarrolla enormes esculturas con este proceso de trabajo, que es una manualidad también barata, ligada de alguna manera a las tradiciones y a los gustos populares que aparecen cuando uno mira estas obras como recuerdos de nuestra vida, de nuestra infancia, ¿no? Recuperando esto de lo afectivo y de lo cercano, del entorno, de lo posible, de lo que tenemos a mano. Este es Jorge Macchi, menos directa la relación, pero también un artista conceptual, neoconceptual, muy interesante, enorme la obra, para dar todo el cuatrimestre a Jorge Macchi. Yo se los he puesto porque es muy importante, también es del grupo del ISI, ahora son artistas todos muy conocidos, y la obra muy nómade, pasa de una forma de producir a otra, pero siempre está ligada con un relato especial que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con estos objetos, con los muebles, con textos que él recorta de las noticias de los diarios, con una cosa muy ligada a su entorno, no un montaje dentro del campo del arte, sino con una producción de objetos, obras ligadas a cuestiones que tienen que ver de alguna u otra manera con el entorno. Bueno, este es una maravilla, si alguien lo elige se va a fascinar. Se llama Sebastián Gordín, es otro artista del grupo, y su obra empieza porque él presenta un proyecto para hacer una exposición en el ISI, que le rechazan, entonces hace una maqueta, es un obsesivo extremo, hace una maqueta de la muestra que quería hacer en el ISI, recrea el ISI y hace la mini muestrita y se pone en la puerta del ISI con su maqueta a hacer la exhibición y hace las obritas en miniatura. Bueno, genera todo un fenómeno también, ¿no? De esto de los artistas que no acceden al mainstream o que son rechazados porque no están todavía instalados. Eso es en los principios del ISI, y esa acción que él realiza en la calle es el disparador de toda una serie de obras que va a realizar él, que son pequeñas maquetas o pequeños escenarios, como ven acá la de la derecha, en la que suceden cosas, son sumamente exquisitas, tremendamente refinadas, de un nivel de factura y de obsesividad
total, que son una cosa maravillosa. Eso mírenlo ustedes. Y yo les puse acá a la izquierda una imagen de otras obras que hace Sebastián Gordín, donde entrecruza estas cosas que yo les digo, porque él recupera una técnica que se llama taracea, que es armar dibujos con pedacitos de maderas de distintos colores, y lo que hace es recrear estas tapas de revistas que encuentra en la basura, que han formado parte de la cultura popular y que son descartadas porque no tienen ningún tipo de valor ni histórico ni patrimonial, sino que son cosas de consumo rápido que tienen que ver con la cultura popular. Él las empieza a juntar y recrea con esta técnica muy minuciosa, muy de joya, las tapas de estas revistas. Entonces otra vez entrecruza un proceso artesanal que no es propio de la pintura, digamos, con alguna cuestión que tiene que ver con su entorno, con sus recuerdos, con las cosas que pasan a su alrededor. Es un gran fanático de las ferreterías, hay un documentalito de los visuales para verlo a Sebastián Gordín. Es un artista muy interesante, poco conocido a nivel mediático, por eso lo elegí. Bueno, este es como la mega estrella del grupo, es Pablo Siquier, un artista de Lisi, no del Rojas, pero interrelacionado también, que realiza estas obras. Hay mucho material de Siquier, así que no voy a hablar mucho, es un neoformalismo barroco, muy complejo, un artista muy interesante para que miren. Lo he puesto porque hoy sí es muy conocido y es una estrella internacional ya, pero bueno, también empieza en este grupo, desarrolla ha pasado de una obra completamente artesanal, muy compleja de hacer, de mucha obsesividad, al uso de tecnologías que le han permitido desarrollar grandes proyectos, respetando esta imagen, esta percepción que nosotros tenemos de una obra de mucha exhaustividad, de mucha artesanía, de mucho trabajo. Lo que él hace, trabaja a partir de sistemas, de programas informáticos, pero en muchos casos en esta idea de recuperar lo cercano, lo fáctico, lo que hice con mi mano, lo que se ve como algo cálido, hace procesos inversos, ¿no? Tiene algunas obras que las realiza, las desarrolla a través de un programa, después las proyecta sobre la pared y las redibuja con una carbonilla, creando un vínculo entre una imagen altamente tecnológica y una acción del artista de hacer un dibujito en la pared, como si fuera un niño. Bueno, este es Ernesto Ballesteros, otro artista del grupo, también para navegar horas, porque tiene una cantidad de vías de producción, todas súper interesantes. Yo les puse 2 acá. Él tiene toda una teoría alrededor de la cuantificación del caos o de la cuantificación de lo incuantificable. Entonces acá en la izquierda vemos una fotografía que toma de la ciudad y después él va con una fibra tapando las luces, ¿no? Generando estos puntitos en las luces que muchas veces cuenta. En otros casos saca fotografías de las estrellas con una cámara especial y después va tapando las estrellas y contando la cantidad de estrellas que han quedado atrapadas en su fotografía. Nosotros nos encontramos con una imagen ennegrecida, con los rastros de luz, y hay una relación entre una especie de pensamiento científico y un pensamiento poético, muy interrelacionado. Y en el caso de los dibujos de la izquierda, lo que hace él en algunos casos, por ejemplo, es gastarse un lápiz haciendo algún gesto. Entonces lo que está haciendo es medir la cantidad de líneas que se pueden hacer con un lápiz. Y estas mediciones absurdas, estas cuantificaciones absurdas, tienen que ver con esto que yo les digo de la cuantificación del caos. Interesantísimo Ballesteros, así que si alguien lo elige se va a divertir. Ahí se los dejo. Este, de mis preferidos, divino, Fabio Casero, también interesantísimo, también lo dejo abierto. Acá hay en la obra de la izquierda este saber que son los tapizados que hacen los tapiceros. Este artista trabaja con algunas formas mínimas que tienen que ver con un neo-arte concreto como Raúl Loza, estas formas mínimas que hace tapizar y las acomoda en estas fotografías simulando algo así como una naturaleza muerta. Entonces nos encontramos con un cruce de cosas que hace, siempre él cuenta, cosas que hace, no sé, con el tapicero del barrio, entonces entabla una relación con el entorno, con una tradición y entrecruza con el arte o la historia del arte. También estas obras se montan de manera diferente, de acuerdo al lugar, entablan una relación con el lugar, con la situación, ¿no? Entonces no es esta cosa cerrada, impostada, de gran escala, preparada para los grandes eventos, sino más bien estos pequeños objetos que se llevan en una caja y ordena. Y la obra de la derecha es una obra más neoconceptual de él, que es una maravilla, que son las
las primeras hojitas de los libros que él arranca. En algunos casos son reales, en otros casos son apócrifos. Bueno, se los dejo para que lo vean a Casero, precioso también. Y puse al final un artista que es un poco más joven y que pertenece más como a un mainstream internacional, pero a mí me parece lindo que lo miren, que se llama Tomás Sarraceno. Él vive en Berlín y tiene un estudio con un grupo de gente que trabajan sobre biotecnología. Y con eso hace obra, ¿no? La de la izquierda es una obra más clásica, más conocida, que son como estas construcciones medio cuánticas que hace, pero la de la derecha es un registro de una obra enorme que hizo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que encerró un montón de arañas y las tuvo ahí encerradas como 6 meses tejiendo, y después pusieron era negra la habitación, pusieron unas luces y uno entraba y veía todo el trabajo. Después las sacaron a las arañas y quedaba esta especie de obra hecha por las arañas que se asemeja a la obra de la izquierda, por eso se las elegí, estableciendo una relación entre la naturaleza y algunos experimentos biológicos y la obra, que casi toda su producción está teñida de eso, así que también es un artista interesante para investigar, por eso se los traje a colación. Bueno, voy a poner algunos de los artistas de Mendoza que más o menos responden a este perfil. Este es Ramiro Quesada, que es el hijo de don Luis Quesada, que también es un artista muy versátil para navegar, indagar, un montón de obra, toda diferente, muy nómade en sus formas de producción. Pero acá puse 2 obras que tienen que ver con esto que venimos hablando. Una serie que hizo él con galletitas criollitas, que va armando construcciones, situaciones, fotografiando, en algunos casos muestra los objetitos, en otros casos, como en este lo que estamos viendo es una fotografía, producidas con estos materiales, ¿no? Las galletitas criollitas. Y la de al lado, que es como un arbolito construido a partir de fósforos, ¿no? Y después acá nosotros tenemos esta fotografía donde interactúa este formalismo con la sombra, ¿no? Con toda esta proyección que vemos acá, pero que parte de la construcción de pequeños objetos con las cosas que tengo alrededor. Estoy en casa, estoy trabajando. De alguna manera, si nosotros pudiéramos aventurar una interpretación, también tiene que ver con esto de mirar con atención y señalar y encontrar la belleza en estas situaciones cotidianas que nos rodean. Pero bueno, esa es una interpretación posible que no es la única. Acá les puse otra serie para que vean lo nómade que es Ramiro Quesada, que son unos dibujos que tiene él en unos cuadraditos que son del tamaño de un azulejo, para que se hagan una idea, y son vistas aéreas, porque él es arquitecto, entonces hace estas vistas aéreas que recrean situaciones también cotidianas varias, que son series que realiza, que tienen montones de estos dibujitos también, y si se ponen a buscarlo van a encontrar que es un artista nómade, pero también muy ligado a cuestiones de la cotidianeidad. Bueno, acá les puse a Miguel Gandolfo, que trabaja también, hay una extrapolación de un saber que no es propio de la construcción de las obras de arte, que es el uso de la madera a través de las técnicas de la carpintería. En su caso es nieto e hijo de carpintero, es una tradición familiar que él recupera y reutiliza tanto técnica como conceptualmente para producir sus obras. La primera es una moldura, o sea, es el marco de un cuadro que se vuelve sobre sí, se enrosca sobre sí mismo, digamos. La obra es el marco y el marco es como que estuviera afectado por un virus informático que hace que empiece a funcionar de una manera diferente, se empieza a enroscar sobre sí mismo y queda esta imagen que vemos acá. La de la derecha es lo mismo, es el ángulo recto, que es el propio proceso de la construcción de la carpintería, cuando hacemos un marco de una ventana. En este caso el ángulo se rompe, se va modificando, no es el ángulo recto, y va produciendo una sucesión de ángulos que hace que la madera es cortada, se vaya montando como en una carpintería tradicional, pero se vaya enroscando sobre sí mismo. En este caso tenemos varios de los factores que hemos visto propios de estos artistas de los años 90, ¿no? Lo cercano, lo que sé, mi oficio, lo que heredo, lo otro, ¿no es cierto?, lo del arte, que se mete también en la obra. Yo les he puesto 4 imágenes porque también son artistas nómades, como el caso de Ramiro Quesada. En el de la izquierda tenemos un mueble familiar intervenido, esto de los objetos cotidianos, y en el de la derecha ya una obra de más escala, en donde la
También esta idea otra vez del virus informático, de la discontinuidad, de un proceso que como todos los procesos de la carpintería se repite de manera sistemática y de pronto enloquece, hace toda una distorsión y vuelve a la normalidad. Es como el oficio cuestionándose y pensándose a sí mismo. En el caso del mueblecito, es un mueblecito inutilizado, porque lo intervenimos con cosas que hacen que ya no se puede usar. Otro artista que les he puesto de este grupo, una gran artista, que es Susana Dragota, que empieza haciendo estas obras de papel que están a la izquierda, pero después ella lo que hace es utilizar la técnica de las modistas, o sea, la construcción de vestidos, de la misma manera que una modista hace un vestido, pensando un vestido, pero es como un vestido apócrifo, o en todo caso un vestido escultura. Es algo de la moda y no es moda, es esta tradición de la costurera, ¿no es cierto?, de lo que tengo cerca, y se van armando esta especie de esculturas que se pueden poner porque son vestidos o también se pueden ver como esculturas solas, además de esculturas blandas. Después les he puesto estas otras imágenes de Susana donde ya son especies de disfraces o de trajes para animales que ella produce también, y que los exhibe, en algunos casos los reconocemos, en otros casos los exhibe desarmados, entonces no sabemos bien el vestido de qué es. Y otra artista que incluí en este grupo es a Sabrina Cadiaz, que es una fotógrafa de acá de Mendoza, que utiliza su propio cuerpo, hace fotos performance, y el cuerpo de su mamá, el cabello de su mamá, muchos registros que tienen que ver con objetos que hay en su casa, esta idea de lo cercano, de lo que tengo alrededor, de lo que soy, puesto al servicio de la producción artística. También una artista muy, muy interesante para que miren, por eso la he puesto, para que no se les pase por alto. Acá hay un registro de una performance que hizo en el Museo de Arte Moderno, donde ella hace una acción dejando un rastro de su cuerpo en una placa de barro. Pero bueno, la obra de ella es toda muy interesante y tiene mucho que ver con esto que yo les estoy tratando de quedarme de lo cercano, lo que tengo alrededor, lo que pertenece a mi historia. Hay una serie hermosa que tiene ella de obras que produjo con el pelo de su mamá, que se cortó el pelo y ella lo usó. Otro artista de este grupo es Mariano Fiore, que lo puse para que lo miren porque también es muy interesante. Acá hay una especie de visiones de ciudades que él hace, como una recreación de las ciudades vistas desde estas pinturas que parecen como unas lacas decorativas de objetos. Y acá estas instalaciones también para que miren de Fiore, un artista que además es teórico, escritor, muy bueno. Yo les puse dos, donde él recrea ambientes de fantasía que sacó de las películas favoritas que veía cuando era chico. Entonces hay una mezcla entre su historia, cosas que son de verdad, objetos que tiene en su casa. Utiliza mucho las plantas porque su papá tenía, falleció el papá, pero todavía ellos tienen un vivero. Entonces hay toda una historia familiar que aparece en sus instalaciones que tiene que ver con las plantas, con cosas que forman parte de su mundo. Bueno, les incluí tres artistas más jóvenes que no son contemporáneos, pero en los que aparecen algunos rastros de esto que venimos mirando. Este es el caso de Antonella Pesola, que utiliza los bordados como Feliciano Centurión para hablar o decir cosas sobre ideas que tiene sobre la época. O Ramiro Quesada Pons, que es el nieto de don Luis Quesada, que utiliza el video, por eso lo puse para que ustedes lo miren. Y bueno, y mezcla estas formas que generan también como un espacio de humor, de cuestiones que no se sabe bien qué son, hechas en muchos casos con papel maché, con pequeñas cosas de su entorno. Un artista interesante para ver. Y Joana Ortega, que también es una artista joven, que junto con Susana Dragota trabaja el tema del vestuario y produce este entrecruzamiento entre el oficio de la costurera, por eso me elegí esta fotografía, de la modista, de la mamá que cosía. Yo que aprendí eso y lo uso para hacer escultura. Bueno, y les voy a pasar rápidamente la última parte, que es el proceso que pasa de los grupos de autorreferencia de manera no sistémica propios de los años 90 a un movimiento muy fuerte que se da en todo el país desde los años 2000 para adelante, y es que a falta de políticas culturales en las que se sientan contenidos estos artistas o reflejados o incluidos o invitados, empiezan a organizarse en pequeñas organizaciones que tienen diferente carácter de acuerdo al grupo y a armar una cosa que se llaman colectivos de gestión o de autogestión.
Es decir, son grupos de artistas que se juntan y no solamente producen su obra, sino que producen su propia circulación de obra, sus propios textos, su inserción en el mercado. En muchos casos tienen espacios propios de exhibición. Este fenómeno se da en todo el país, funciona durante casi toda la década del 2000 al 2010, casi al 2015, y tiene relación con un movimiento sistémico que organiza tanto el Fondo Nacional de las Artes como la Fundación Antorchas, que son clínicas de artistas en el interior del país, donde vienen algunos profesores de estos grupos de los 90 en general, a reunir artistas y hablar sobre la obra. En todos los casos se llegaba como a la misma conclusión, ¿no es cierto? Los espacios oficiales estaban llenos de pintura paisajista, de pintura muy académica, muy tradicional, y todo este movimiento de artistas haciendo estas cositas, estos bordaditos, estas acciones poéticas pequeñas estaban como afuera. Entonces de esas clínicas y de esos grupos que se forman en las clínicas empiezan a organizarse estos espacios de gestión. Yo elegí algunos, los voy a pasar rápido para que no se haga tan larga la clase, pero me interesaba que lo pensaran porque son grupos que se juntan para trabajar, pero que no solamente trabajan, sino que gestionan formas de exhibición, de integración a colecciones de museos, de comercialización, publicaciones, textos sobre arte, ¿no? que los textos terminan constituyendo sistemas de autovaloración o de construcción de discursos valorativos que nos puedan incluir y no dialogar con los que ya existen que no nos incluyen, digamos, autoincluirnos en el sistema, produciendo incluso las estructuras de inclusión. Elegí ED Contemporáneo, que es uno de los más antiguos, que después mutó en la Fundación del Interior, se institucionalizó como la Fundación del Interior. Después el Grupo Costado Galería, que mutó a la imagen accesible y mutó a imagen galería, que les he puesto ejemplos de las tres cosas. El Grupo Cerda Galería y la Araña Galponera. Tienen diferentes perfiles, ahora con lo que yo les he puesto vamos a hablar un poquito sobre eso. El caso de ED Contemporáneo, integrado por 4 artistas muy jóvenes, que yo se los he escrito acá para que ustedes puedan buscarlos: Gustavo Quiroga, Mariana Matar, Sebastián González y Federico Calle. Acá he puesto una foto de ellos. ED Contemporáneo es un grupo de gestión, documentación, difusión y promoción de artistas de Mendoza. En el caso de ellos no es de sus obras, sino de artistas de Mendoza, posicionando a Mendoza como un polo de interés y un centro de atención. Trabajaron un montón de tiempo. Yo les elegí estas imágenes que tienen que ver con la llegada de este grupo de artistas y de este grupo de gestión a la Feria de Arte de Buenos Aires, que es Arteba, que es una feria de galerías de arte muy grande en la que las provincias nunca tienen presencia, porque las galerías de las provincias o no existen o no tienen recursos para estar ahí. Las galerías de Buenos Aires no incluyen artistas del interior. Entonces muchos de estos grupos de autogestión de todo el país, una de las cosas que hicieron fue empezar a aparecer sistemáticamente en las ferias de galerías, para los cuales se hacía todo un trabajo de preproducción cooperativo. Era como una especie de cooperativa en la que todos los artistas que estaban interesados, que eran curados también y elegidos por la cabeza del ED Contemporáneo, se organizaban de manera cooperativa y autogestionada para estar presente en estas ferias, ¿no? Esta es una de ellas. Yo les puse la gráfica porque me interesa que cada grupo vean la gráfica, porque la gráfica tiene mucho que ver con la idea de gestión que cada grupo tiene. En el caso de Contemporáneo es casi una gestión corporativa que funciona de una manera corporativa, que tiene una gráfica, ahí se ve la gráfica de ED, bueno, si buscan la van a encontrar, y tiene una estética muy limpia, muy formalista, muy ligada a una forma de mostrar y a una forma de organizar la gestión. Acá les puse estas dos imágenes, que son 2 muestras que se hicieron por una gestión que hizo ED Contemporáneo, de incluir en el nuevo museo que se estaba abriendo a fines de los años 90 en Rosario, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, que es el primer museo de arte contemporáneo argentino. Ellos hicieron una gestión para enviar una colección de arte de Mendoza para integrarse a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, porque las colecciones de los museos nacionales no tienen artistas del interior. Esa gestión fue muy criticada, generó mucho conflicto político en Mendoza, porque era una gestión privada, el Estado siempre está distraído de esas cosas. Entonces, cuando se hizo la muestra acá en Mendoza, antes de hacer el envío en el espacio que tenía ED Contemporáneo, en la calle Capitán de Fragata Moyano, la muestra en Mendoza se mostraron las obras
empaquetadas, para que la gente se encontrara ya con que las obras que no había visto, porque no le presta atención, porque no le da bolilla a la cultura local, ya era tarde, ya no las ibas a ver, se iban. Era como un juego político, una apuesta de sentido, porque había habido muchas críticas en relación con este fenómeno, y la muestra de la derecha es una vista de cómo quedó en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario algunos de los objetos que acá no se pudieron ver. Bueno, este grupo de contemporáneo mutó en la Fundación del Interior, que es una organización ya más institucionalizada, que ha tenido, entre otras acciones, un fuerte desarrollo editorial, que son estos 3 libros. El tercero, que es Intermitencia, está a punto de salir a la calle. Los otros 2 ya están, que son CETEM, que es un libro que compendia artistas mendocinos que han elegido siempre la línea de la experimentación, de la renovación, no los artistas tradicionales del establishment, desde los años 50 hasta los años 2000. Después Feria de América, que es otro, para hablar largo y tendido, que es un archivo que se encuentra, porque Fundación del Interior tiene un área de investigación, documentación y archivo de historia del arte de Mendoza, y una colección de obras también. Es una institución interesante para que indaguen. E Intermitencia es una compilación de diseño, de historia del diseño de Mendoza. La Fundación del Interior tiene el MEC, que es el Museo en Construcción, que es un proyecto de museo para albergar la colección de arte contemporáneo de Mendoza que tiene un montón de obras muy interesantes. Si a alguien le interesa indagar sobre este tema, está muy bien. Y acá les puse una foto de una muestra que hizo el MEC en el Museo de Arte Moderno sobre la colección de diseño, que es la silla Llanelo. Otro grupo muy interesante es Costado Galería, que empieza con este grupo de artistas que son Facundo Díaz, Kitty Feingold, Flora Leal y Constancia Giuliani. Les puse acá la gráfica y les puse unas imágenes de la estética de Costado Galería, que ya tiene más que ver con una cosa más desarmada, más ligada a experiencias menos formales, como el caso de Contemporáneo. También es súper interesante, lo de la derecha es un grupo que trabaja, un subgrupo que organiza fiestas dentro de Costado Galería, que se llama Salames al Futuro, que después muta en el proyecto de la imagen accesible, que lo sigue Facundo Díaz y Federico Aguilar Tejada, que acá vuelve un poco lo que hemos estado hablando. La imagen accesible es: hagamos un espacio donde se puedan comercializar las obras de arte y las podamos comprar nosotros. No obras de arte que valen una fortuna, sino nosotros podamos comprarnos nuestras propias obras y comprar las obras que nos gustan con los recursos que tenemos. Eso es la imagen accesible. Era una especie de gestión nómade, no tenía un espacio físico, se organizaba en distintos lugares, duraba un par de días y uno iba y compraba obras de todos estos artistas que empiezan a girar alrededor de este proyecto por muy poco dinero. Entonces empieza también a generar pequeñas colecciones alrededor de esta forma de comercialización de la obra. La imagen accesible, acá les muestro una foto de algunos de estos eventos que se hicieron para que vean que tienen ya otra estética, las computadoras en el piso, los papeles pegados en la pared con cinta. Es un poco esta idea de lo cercano, de lo que yo hago, de los dibujitos que tengo, los pego en la pared con lo que tengo y vos venís y te compras uno por poquísimo dinero. Y esto mutó en Imagen Galería, que funcionó en la calle de Suipacha y Rodríguez, no sé si alguno fue alguna vez, coordinado otra vez por Facundo Díaz, que es incansable, ahora anda circulando otro proyecto de él, Fernanda Rodríguez Rodlan y Jimena Lucy. Imagen Galería ya era una galería de arte que estaba instalada en una esquina y compartía su espacio de gestión con un drugstore, que es muy de estos chicos y de esta manera de trabajar, muy interesante. También hacían obras y les puse esta foto para que vean el clima de la Imagen Galería. Uno iba, miraba las mini muestras porque era muy pequeña la salita y te tomas una cerveza, charlas y reunía todo este grupo de artistas que también se autorreferencian, como esto que yo les comentaba de los grupos del Rojas. Acá les puse unas obras de Facundo Díaz, que es como el líder de todos estos proyectos, para que ustedes vean no solo qué produce, sino la forma en la que muestra su trabajo, ¿no? Esta cuestión totalmente salida del mainstream, del marco, del vidrio, de la sala, de la iluminación y de todas las cosas que tienen que ver con la exhibición, que en el caso, por ejemplo, del cine sería la sala de cine, la superfidelidad y todo lo que nosotros necesitaríamos para mostrar cine y otras maneras de ver cine, ¿no? Estos chicos han hecho en montaña, que no lo incluí porque voy ya por el minuto 44 y mira por dónde voy,
hacían buenas, también interesantes muestras de video que tienen que ver con estas formas nuevas de mirar un video. Bueno, acá les he puesto Facundo Díaz porque me parecía interesante que les quedara picando si a alguien le interesa verlo. Después estos son los chicos de Cerda Galería, otro espacio que también tuvo sí un espacio físico, duraron muy poco tiempo, tienen como una estética más pop, parecían una banda de música pop, muy interesantes, acá les he anotado los nombres de ellos para que los busquen. Y Cerda Galería, que se disolvió con la última muestra que hicieron, que fue en el Museo de Arte Moderno, yo les puse una imagen, la obra se llamaba Las heridas me las hice yo. También tenía una cita bíblica y una metáfora de tirarle margaritas a los chanchos, acá era al revés, y era un chancho de verdad, muerto, que lo pusieron en el museo congelado y se fue pudriendo con el correr de los días, digamos. Fue así como una especie de agresión fuerte, una apuesta fuerte, a ver cuánto las instituciones de arte que dicen mostrar arte contemporáneo están preparados para soportar. La muestra estuvo en el museo, nadie dijo nada, no pasó nada, fue muy interesante la experiencia, entonces los chicos se disolvieron después, dejaron de ser Cerda Galería, y en algunas declaraciones que he leído por ahí, que espero que las encuentren, dicen que un poco esta experiencia fue como el cierre de todo este movimiento antiinstitucional que ellos tenían, porque bueno, de pronto la institución los contiene y ya en la idea de lo antiinstitucional se cae. De todos modos, mirándolo desde el lado de la institución, es interesante cuando los artistas proponen cosas que cruzan los límites propios de la institución, ya sea en una crítica hacia la institución o en un desafío hacia la capacidad que tiene la institución de relacionarse con lo que está pasando, con lo que un artista quiere proponer. Muy interesante los chicos de Cerda Galería. Y les puse por último, me han quedado un montón afuera, me da mucha pena, pero bueno, vamos por el minuto 46, iríamos por el 59 ya, si agrego uno más o dos más. La Araña Galponera, que es otro colectivo, me costó encontrar los nombres porque ellos no se ponen sus nombres personales, son como un colectivo con una idea muy horizontal que han ido variando. También he puesto los nombres que recogí, seguramente se me olvidó alguien o falta alguien que no me mencionaron, porque han ido mutando los chicos que participaban, y les puse la gráfica para que vean la diferencia, comparar las gráficas de Cerda con las gráficas de ED, con la gráfica de la Araña Galponera, les va a dar un montón de información. Este colectivo maneja una idea ya no de este entorno afectivo, de estos gestos de los artistas, como en el caso de los chicos de Imagen Galería, este entorno de amigos que hacen estas pequeñas obras, en estos pequeñitos papeles que las vendemos y qué sé yo, sino que manejan una idea mucho más activa de vínculo entre las prácticas artísticas, la vida cotidiana también y las prácticas políticas. Entonces ellos realizaron un montón de acciones, tienen un blog maravilloso, así que ahí pueden mirar tranquilos todos. Yo les puse algunas imágenes para que tuvieran un registro de estas acciones callejeras, para que tuvieran un registro también de la forma en la que estos artistas exhiben sus obras, sin marco, sin vidrio, sin toda la parafernalia de la obra de arte más del mainstream, y estas acciones callejeras, esta fotografía que dice mucho de la forma en la que trabajan, que son intervenciones callejeras sobre temas políticos candentes. Es otro grupo que guarda relación con esta división que habíamos visto del arte argentino entre los artistas que trabajan el arte como una herramienta de gestión política y artistas que no. En todos los casos son grupos de autogestión, en todos los casos hay una posición política, a veces no es expresa en el mensaje, sino que tiene que ver con el mundo del arte, con el mercado, con el establishment, con los mandatos, con la academia, con las cosas que tienen valor, con los discursos de valor. O sea, las posiciones políticas dentro del arte pueden tener muchas variantes, hay que estar atentos para no caer en la trampa de que solamente lo que dice de manera expresa es lo que juega un papel político. El Rojas, en los años 90, fue una gran posición política respecto de muchas cosas, y las obras no tienen un discurso narrativo político fácil de descifrar. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de entender estas formas de operar que traslucen la idea política sobre la gestión y que no se transmite directamente en la narración de la obra. Bueno, acá cerramos la materia, espero que les haya gustado. Yo les voy a subir ahora esta clase y el trabajo final, que habría que estar terminándolo para fines de agosto, así cerramos la materia, todo el mundo se queda con la materia rendida. No se rindan, hagan lo que les falta, si necesitan ayuda me la piden, y si les parece necesario que tengamos alguna reunión personal, la tenemos.
Nos vamos a ver en el segundo cuatrimestre con las clases de estética. Espero que les haya gustado y que por lo menos les haya abierto la posibilidad de mirar cosas que a veces uno no mira porque nadie te dice mira eso. Les agradezco la atención y bueno, nos vemos pronto.